Buenas tardes. Yo les vengo a hablar sobre el artículo que se titula Efectos de dos programas de entrenamiento con diferente distribución de intensidad, en este caso polarizada versus umbral, en el rendimiento heroico en ciclistas entrenados. Es importante dejar en claro estos conceptos sobre distribución de intensidad polarizada, que es aquella que se trabaja, eh, que no se trabaja cerca del umbral láctico, más bien que toma en cuenta lo que vendría siendo zona 1 y zona 3, a diferencia de la intensidad del umbral que se asocia a trabajarlo alrededor del umbral láctico o cerca de este, lo que vendría siendo intensidades bajas, zona 1 y zona 2. Como introducción tenemos que hay diferentes evidencias científicas donde nos dicen que el entrenamiento polarizado reporta notables progresos en eh, estos atletas de rendimiento, a diferencia de el entrenamiento al umbral, que también nos dicen que muestran incrementos en parámetros fisiológicos de rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como objetivo en este estudio comparar el efecto de dos programas de entrenamiento con diferente distribución de intensidad, como lo es la polarizada y el umbral, en el rendimiento heroico de ciclistas entrenados en un periodo de 4 semanas. La metodología de este artículo es de diseño preexperimental. Se utiliza la potencia del umbral funcional como una variable para el rendimiento aeróbico de los atletas y se divide en dos grupos al azar, el entrenamiento umbral y el entrenamiento con carga polarizada. Y el volumen, duración y carga de trabajo va a ser similar porque se busca una diferencia en lo que es la intensidad del trabajo. ¿Qué se utilizó para cuantificar las cargas? El modelo de cuantificación de cargas de TSS, el Training Stress Score. Los sujetos se dividieron en dos grupos, como mencionaba anteriormente. En el polarizado tenemos 7 hombres, 2 mujeres con edades entre los 31 años, un peso corporal de 63,8 y una estatura de 167,5 centímetros como promedio. Y para el umbral tenemos 5 hombres, 4 mujeres con edades de 38 años, un peso corporal de 74,1 y 171,8 centímetros en estatura. La inclusión para estos sujetos era competir a nivel nacional en carreras de ciclismo y triatlón durante los últimos 2 años, entrenamiento estandarizado y regular de 4 a 6 días por semana, examen médico que acredite un buen estado de salud. Y para la exclusión, no tener antecedentes de lesión, presentar alguna condición de salud incompatible con el ejercicio y los participantes que omitieron alguna evaluación, en este caso, algún consentimiento informado, ya sea escrito o de manera verbal. En el test de evaluación tenemos la monitorización y cuantificación del entrenamiento, donde se utilizaron 3 zonas de un programa de entrenamiento que fueron establecidas de acuerdo a la bibliografía científica consultada y prescrita a través de información entregada en protocolos indirectos en rodillo, en el TAX Flux S-Smart. Los deportistas utilizaron sus propias bicicletas y zapatos para realizar la prueba y las siguientes variables asociadas a la evaluación fueron identificadas, lo que viene siendo el peso corporal, frecuencia cardíaca y potencia en vatios, que fueron registradas con un reloj Garmin Edge 810. Para el pretest y posttest se utilizó el test de potencia al umbral funcional, que fue utilizado para determinar las zonas de entrenamiento en ciclismo y evaluar el rendimiento aeróbico de los deportistas. Tanto en el pretest como en el posttest fueron registrados durante una semana de recuperación con al menos 24 horas de descanso previo a evaluación. Tenemos las zonas de entrenamiento, que vendría siendo zona 1, entrenamiento heroico de baja intensidad, bajo del umbral láctico. Zona 2, una zona moderada, cercana o en torno al umbral láctico. Y zona 3, entrenamiento de alta intensidad sobre el umbral láctico. Recordar que todas las intensidades fueron asignadas de acuerdo a correspondientes zonas de potencia entregadas de acuerdo al test de potencia del umbral funcional. Ok, viene aquí cómo fue la intervención para el grupo de entrenamiento polarizado y el entrenamiento umbral. En este caso, el entrenamiento polarizado constó de 3 semanas de alto volumen y una semana de recuperación. Entonces, la semana 1
constó de 2 entrenamientos en zona 3 de aproximadamente 60 minutos, un entrenamiento en zona 1 de aproximadamente 90 minutos y un entrenamiento en zona 1 de nuevo aproximadamente de 120 minutos. Y así las 3 semanas. Ese último, perdón, fue de 120 a 240 minutos, perdón. Y en la semana de recuperación fue un entrenamiento en zona 3 de 60 minutos y un entrenamiento en zona 1 de 90 minutos y uno de 120. Luego, para el entrenamiento umbral, tenemos que se realizó 3 entrenamientos, 3 sesiones en zona 2, que vendrían siendo 2 de 60 minutos y una de 90, y una en zona 1, que viene siendo de 120 a 240 minutos. Y en la semana de recuperación tenemos 2 sesiones en zona 2 de 60 minutos y una sesión en zona 1 de 60 minutos igual. En el análisis estadístico tenemos que los datos se midieron con una media y desviación estándar. Se utilizó una prueba T-Student para buscar diferencias entre el pre y post-test entre los diferentes grupos, y para el tamaño de efecto se usó la D de Cohen, además de llevar a cabo el análisis por medio de un software de Windows. En los resultados tenemos como el tiempo y las horas por semana fueron muy similares, como mencionaba al principio del video, pero lo que más nos interesa son las zonas de trabajo que se utilizaron. Como podemos ver en el umbral, tenemos zona 1, zona 2, y en el polarizado zona 1 y zona 3, y sus diferentes porcentajes. A la hora de ver las diferencias entre el pre y el post-test en los diferentes grupos, solo tenemos diferencias significativas en lo que viene siendo en el grupo polarizado. En el peso, en la prueba del umbral funcional y en los vatios entre kilogramos. Logramos ver cómo las pruebas de las variables de rendimiento tuvieron un porcentaje de cambio de un 5 a un 7% en el porcentaje de cambio, y el tamaño de efecto fue pequeño, pero comparado al grupo del umbral, el tamaño de efecto en el polarizado fue de una magnitud un poco mayor. Como discusión, podemos ver que el entrenamiento polarizado como alternativa efectiva en el rendimiento aeróbico, podemos adoptar un tipo de distribución de intensidad polarizada tal y como se utilizó en el presente estudio para tener beneficios en las capacidades de rendimiento aeróbico de los atletas. También vemos cómo la intensidad del ejercicio por sobre el volumen ha sido demostrado como el factor más importante para la mejora del rendimiento en ciclismo. Esto porque vimos como las similitudes de las diferentes variables permitieron que la intensidad fuera la variable estudiada en este caso, y como la prueba del umbral funcional es una variable determinante en el rendimiento de competencias de ciclismo. En investigaciones pasadas vemos cómo después de un programa de entrenamiento polarizado, confirman previos reportes acerca de la eficiencia de esta metodología en atletas de ultra trail y atletas altamente entrenados en resistencia. ¿Qué pasa? Que estos datos no se pueden extrapolar a la investigación actual de este artículo porque las cargas de entrenamiento fueron muy diferentes en el entrenamiento polarizado y el umbral. Además de que los deportes también son diferentes. Se comprueba que con solo 2 días de entrenamiento se consiguen adaptaciones que pueden durar inclusive 9 días. Esto se nota la eficiencia de un entrenamiento polarizado, ¿verdad? A nivel de rendimiento. Y también que todos sugieren que existe un claro aumento del número de sesiones de alta intensidad desde el periodo de preparación hasta el periodo de competencia. Esto quiere decir que el entrenamiento polarizado puede estar abarcando cualquier momento de entrenamiento, cualquier momento en el macrociclo, mesociclo, microciclo de un atleta que se quiera preparar a nivel de rendimiento, y cómo mejora la parte aeróbica.
Como conclusión, tenemos que 4 semanas de entrenamiento con distribución de carga polarizada es una estrategia efectiva de entrenamiento en ciclistas entrenados, mejorando significativamente la potencia al umbral funcional y los vatios entre kilogramos, mientras que la distribución de cargas al umbral no demostró mejorías significativas. Además de esto, se recomienda entonces incorporar entrenamientos de intensidad sobre el umbral láctico, en este caso son 3, y utilizar metodología de entrenamiento polarizado en programaciones específicas para el ciclismo, ya que de esto nos hablaba el presente estudio.